gato, su esposa y eso, y eran ofrendas que ellos tenían como monedas para poder pasar al otro mundo. Mejor dicho, si usted viene aquí a Soacha, tiene que comer garulla y masato, o si no, no vino a Soacha. Hola, bienvenidos a este nuevo canal de viajeros. Nosotros somos Alejo y Tatis y queremos que nos acompañen a conocer nuevos lugares maravillosos, historias, datos curiosos. Soacha. De Soacha para el mundo, muy bien. Soacha es efectivamente la ciudad, el municipio en donde vivimos. Y si vamos a empezar a recorrer nuevos lugares, ¿por qué no conocer el lugar donde vivimos desde los ojos de un turista? ¿Por qué no disfrutar también de los nuevos lugares o de los lugares maravillosos que nos muestra Soacha? Así que realmente nos quieres acompañar, entonces embárcate en nuestro viaje. Vamos, acompáñanos a empezar a conocer Soacha. En el continente de América del Sur, en el corazón de Colombia, existe un municipio cuya historia comenzó mucho antes de la conquista, Soacha. Ubicada a más de 2.500 sobre el nivel del mar, fue hogar de antiguas comunidades indígenas que dejaron huella en el territorio cargado de memoria. Con el paso del tiempo, este lugar se transformó en uno de los municipios más poblados del país, superando el millón de habitantes, creciendo entre historia, lucha y transformación. Bueno, el primer lugar que vamos a visitar de Soacha es el parque principal Alfonso López Pumarejo. ¿Qué podemos encontrar en este parque? Las famosas tienditas, puestos de comida. Ahí se encuentra el famoso la garulla y el masato, que es súper emblemático de Soacha. Mejor dicho, si usted viene aquí a Soacha, tiene que comer garulla y masato, o si no, no vino a Soacha. Hola, Bessie, ¿me regalas porfa 3 garullitas y un masato? ¿Para comer acá? Sí, porfa. ¿Y de tomar qué más tienes? Masato de arroz, de maíz, avena. ¿Juguito? ¿No tienes? Sí. Gracias. ¿Cómo tienes la garulla? 3.200. Bueno amigos, vamos a probar la garulla. ¿Listo? Y este es un masato de arroz. Este vale 3.000 pesos, aproximadamente casi $1. Y este vale, ¿cuánto vale el masatico? 3.200, sí, también casi $1. Bueno, se ve que es como esponjosito. Vamos a abrirlo y exactamente parece como una almojábana, más o menos como la textura de un buñuelo. La parte superior es como una galleta, pero por dentro sabe como almojábana, más o menos. Delicioso. Ahora el masatico, masato de arroz. Esto es algo muy autóctono de nuestro país. Al comienzo se siente como cuando uno toma una soda, se siente como una textura burbujeante más o menos, pero el sabor es como de un alcohol, pero que es como rebajado, no rebajado sino añejado. ¿Listo? Espero que lo disfrutemos. Bueno, aquí también podemos encontrar diferentes atracciones que ha hecho la misma comunidad o alimentos como mangoviche y demás para venir con la familia, los niños. Entonces es un parque donde perfectamente podemos venir un sábado, un domingo y pues pasarla en familia. En el corazón de Soacha, frente a su parque principal, se levanta un templo que ha sobrevivido siglos de historia y destrucción. La iglesia de San Bernardino de Siena tiene sus orígenes desde el año 1600. Fue construida con un propósito claro: evangelizar a las comunidades indígenas del territorio. A lo largo del tiempo fue destruida por terremotos y reconstruida una y otra vez, hasta consolidarse en 1791.
lo que significa que hoy tiene más de 230 años de historia en su estructura actual. Más que una iglesia, es un símbolo de resistencia, donde cada muro guarda la memoria viva de Soacha. Dato curioso es que el actual alcalde de Bogotá es hijo del reconocido Luis Carlos Galán, que es el de este monumento. A él, lastimosamente, en una campaña política lo mataron aquí en Soacha. A tan solo una cuadra del parque principal de Soacha existe un lugar donde el pasado cobra vida. El Museo Arqueológico de Soacha fue inaugurado el 20 de febrero del 2018 con un propósito claro: preservar y revelar la historia de las antiguas civilizaciones que habitaron este territorio mucho antes de la llegada de los españoles. Aquí se conservan piezas que narran la vida de culturas prehispánicas como la muisca, mostrando cómo vivían, cómo pensaban y cómo dejaron su huella en esta tierra. El museo abre sus puertas de martes a viernes de 9 a 5:30 de la tarde y los fines de semana desde las 10. Y lo mejor de todo, la entrada es completamente gratuita, porque en Soacha la historia no está en los libros, está viva esperando ser descubierta. Hoy estamos en la exposición arqueológica de Nueva Esperanza de Soacha. Este es un asentamiento que hubo entre el año 400 a.C. y el año 1600 después de Cristo. Está dividida en 3 temporadas. Una es el periodo Herrera, la segunda la muisca temprana, la otra la muisca tardía. Este es el asentamiento donde estaban ellos, se llamaba Nueva Esperanza, está al occidente del Salto de Tequendama. Estos son objetos que se estaban utilizando con los primeros arqueólogos que llegaron al lugar. Estas fueron las primeras vasijas y los primeros elementos que se encontraron en la Nueva Esperanza. Bueno, qué dato tan curioso, porque aquí tenemos, digamos, textos donde nos relatan lo que ha sucedido durante la historia. Aquí tenemos objetos con los que elaboraron la sacada de todos los elementos que se están viendo aquí. Aquí la parte de la lupa. Yo no entendía por qué la lupa, pero la lupa en realidad es para comenzar a dar esas pinceladas y poder sacar toda la tierra y hacer un trabajo perfecto. Y aquí es un trabajo que tiene la exposición, y es que aquí pueden venir niños o adultos mayores a talleres donde pueden hacer manualidades y pueden desarrollar esas habilidades. Bueno, aquí vamos a encontrar más específico en las edades. Entonces la Herrera era del 400 a.C. al 200 a.C. La muisca temprano era del 200 a.C. hasta el año 1000 después de Cristo. Y el muisca tardío es del 1000 hasta el 1600 después de Cristo. Hay algo curioso, y es que aquí tenemos el asentamiento inicial. Este asentamiento inicial, en el periodo de Herrera, se nota que pues eran muy poquitas chozas, la población era muy reducida, era muy pequeñita y sus cultivos eran pequeñitos. Pero aquí en la muisca temprana fue donde se desarrolló más. Esta población muisca aquí fue creciendo y tuvo un asentamiento mucho más grande. Tengamos en cuenta que aquí ya había una gobernanza. En el muisca tardío, pues ya la población se comienza a alejar, va teniendo un poco más de individualización y ya van creando sus propias mini ciudades. Vengan acá, amigos, vengan acá. Esto es algo curioso y esto es una locura, porque mire, aquí estamos evidenciando que cada uno de estos huequitos que se ve ahí demarcado era posiblemente el asentamiento que había en la época. Aquí notamos mucho más los postes donde cavaban y colocaban ahí un palo que era como la columna principal de cada una de sus viviendas. Ahora sigamos acá. Aquí ya comenzamos a ver un poco más del poder y la riqueza.
Este es en el periodo Herrera, o sea, del 400 al 200 antes de Cristo. Si ven que está un poco más detallado, se nota aquí que es una insignia de una mujer, aquí también es de otra mujer, pero qué curioso porque en otras tribus donde hemos ido a otros sitios arqueológicos también tienen esas líneas rojas en cada una de las vasijas, si lo detallan. Y si ven que la mayoría de lo que están haciendo acá es para poder consumir. En el Muisca temprano, aquí ya hay un poco más de detalles en cada una de las vasijas. Por lo tanto, aquí es cuando se ve ya un poco más la producción textil, ya se ve un poco más también la parte de la construcción, las estructuras rectangulares, ¿listo? Y aquí ya hay una diferencia social. Aquí ya tenemos entonces el periodo tardío. En este periodo tardío ya las vasijas son un poco más comerciales, ¿sí? Allá se podía comercializar con objetos muy detallados, pero aquí ya se detalla un poco más los utensilios que se utilizaban en cada una de las tribus. Uf, y aquí es una locura. ¿Por qué? Porque mire, aquí vamos a encontrar tumbas y ajuares. Es increíble que en el año 400 y 200 antes de Cristo hacían como una fosa común y colocaban allí muchas personas y podían caer ahí, no había ningún problema. Pero aquí en el Muisca temprano ya era un poco más individualizado. Las tumbas eran un poco profundas, pero había una posición como esta, una posición fetal, en la cual colocaban ahí la persona, pero a un lado había otro pocito y colocaban sus ajuares, todas sus joyas. Pero en el Muisca tardío ya se ve que se extiende el cuerpo y queda totalmente erguido para poder descansar. Y se colocaban también todos sus ajuares, todas sus joyas debajo y a los pies del cadáver. Ahora, aquí ya comenzamos a evidenciar un poco más de la parte de los basureros. ¿A qué se refiere con eso? Son cerámicas exactas que se pudieron desarrollar en la época y que colocaban en las tumbas de cada uno de los personajes, posiblemente de la mayor alcurnia. ¿Listo? Y aquí estas eran las ofrendas. ¿Qué eran las ofrendas? Esto también lo hemos visto con los egipcios, que colocaban también como botes al pie su gato, su esposa y eso, y eran ofrendas que ellos tenían como monedas para poder pasar al otro mundo. Aquí ya vamos a notar un poco más de la comercialización. La comercialización comienza con un periodo Herrera. Este periodo Herrera tenía orfebrería muy detallada, más elaborada, ¿sí? Y que ayudaba a que ese intercambio de productos se hicieran con tribus más cercanas. ¿Y qué era lo que comercializaban? Semillas de algodón, collares o vasijas. Aquí ya tenemos el intercambio de otras zonas. Entonces aquí se fueron para el río Magdalena, hacia la parte superior, y allá con las otras tribus ya comenzaban a comercializar un poco más de granos y comida. Pero en este es curioso porque aunque encontraron en la terraza de Nueva Esperanza, aún no se sabe por qué estaban esas vasijas y qué significa. Por eso colocan el letrero que si alguno de nosotros sabe por qué estaba eso y qué significa, podría darle un resultado o una idea de lo que puede tener. Ahora, déjanos en los comentarios si tú sabes si alguno de estos objetos puede estar relacionado con otras tribus, con otras etnias indígenas de nuestro país o posiblemente de Sudamérica. Oiga, a mí me encantó este museo, la verdad. Y espero que ustedes puedan venir también con sus personas favoritas. Así es que compártelo, dale like y suscríbete. Nos vemos en una próxima.